Me llamo Luna y puedo decir sin temor a equivocarme que he vivido 2 vidas, antes y después del divorcio. Era esa mujer que siempre creyó en los finales felices, que imaginaba envejecer con una sola persona. Estuve casada con Samuel durante 10 años. Al principio era feliz, o al menos eso creía. Trabajaba en una pequeña empresa, me encargaba de la casa y vivía la rutina de tantas mujeres, pensando que era suficiente. No había nada extraordinario, pero creía que todo estaba bien. Hasta que, un día descubrí por las malas que todo era una ilusión. La traición no fue solo una violación de la confianza, fue como si me hubieran arrancado un pedazo de mí. Al principio, el dolor fue abrumador. Me sentí destrozada, humillada, vacía. Pasé días sin poder comer bien, noches sin dormir dándole vueltas a cada detalle de la relación, intentando comprender dónde había fallado. Era como si me hubieran arrebatado mi identidad junto con ese matrimonio fallido. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que durante años me había puesto a mí misma en segundo plano. Había dejado de lado mis sueños, mi autoestima, para sostener una relación donde la otra persona no hacía lo mínimo por respetarme. Hubo semanas en las que lo único que podía hacer era sobrevivir. Pero, en medio de todo ese caos, comenzó a surgir una chispa. Y fue esa chispa la que lo cambió todo. Esa chispa fue pequeña al principio. Era solo una vocecita que me decía que no merecía hundirme así. Empecé con cosas sencillas. Pasear por el parque, tomar un café sola, escuchar música que me gustaba, sin importarme si Samuel lo aprobaba o no. Poco a poco, empecé a recordar quién era antes de que me destruyera un matrimonio tóxico. Decidí buscar ayuda profesional. Comencé terapia. Y allí me di cuenta de cuánto me había perdido a mí misma intentando aferrarme a algo que llevaba mucho tiempo destruido. Cada sesión me dio la fuerza para dejar de centrarme en lo que había perdido y mirar lo que aún tenía, mi vida. Con el tiempo, el dolor dio paso a una sensación que había olvidado que existía, la confianza en mí misma. Por primera vez en años, hice una lista de todo lo que siempre había soñado hacer pero que nunca me permití. Cosas sencillas, como viajar sola, y otras más atrevidas, como emprender. Recuerdo que una de mis primeras decisiones importantes fue dejar el trabajo en el que me había estancado. Renuncié sin un plan definitivo, pero con una certeza. Quería empezar de cero, pero esta vez viviendo para mí. Daba miedo, por supuesto, pero al mismo tiempo, era liberador. La primera puerta que cerré fue la que me había mantenido atrapada en una vida mediocre. Sabía que no sería fácil, y en realidad no lo fue. Hubo noches en que lloré de miedo, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. El dinero empezó a escasear, y la incertidumbre me generaba ansiedad, pero ya había pasado por la peor etapa de mi vida, sobrevivir a una relación que me agotaba cada día. Ahora era diferente. El dolor estaba ahí, pero con mí no me... Él llegó un inmenso deseo de triunfar. Empecé a estudiar todo lo que pude sobre emprendimiento. Leí libros, vi videos y tomé cursos gratuitos en línea. Me enamoré del mundo de las inversiones y decidí que era hora de tomar las riendas de mi vida financiera, algo que Samuel siempre decía que era incapaz de hacer. Con mucho esfuerzo, empecé a ahorrar un poco de capital y decidí abrir mi primer negocio digital. Era sencillo. Vendía productos que yo mismo hacía, pero cada pequeña venta era una gran victoria. Me encontré inmerso en un mundo que antes parecía imposible. Aprendí a negociar, a gestionar mis redes sociales, a crear estrategias y, lo más importante, a confiar en mis capacidades. Y el negocio no tardó mucho en crecer. En el primer año ya estaba obteniendo ganancias que nunca imaginé. Fue en ese momento que comprendí el poder que tenemos cuando decidimos invertir en nosotros mismos. A medida que el negocio crecía, no me detuve ahí. Reinvertí cada centavo que pude en mí. Más cursos, más conocimiento, más desarrollo personal. Empecé a asistir a eventos presenciales. Conocí a otras mujeres que también estaban en su propio camino de superación y finalmente sentí que pertenecía a algo más grande. No se trataba solo de dinero. Se trataba de reconstruir mi autoestima y mi independencia. Cada meta que alcanzaba me demostraba que era mucho más de lo que Samuel había intentado convencerme durante tantos años. Se estaban produciendo cambios dentro y fuera de mí. Yo, que antes me escondía bajo la ropa holgada y me sentía invisible, volví a cuidar mi cuerpo, mi bienestar y mi apariencia. No por vanidad, sino porque finalmente me veía con cariño. La gente empezó a notar la diferencia y poco a poco me convertí en una referente en mi sector, recibiendo invitaciones para dar charlas y ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza.
Mi pequeño negocio se convirtió en una empresa millonaria, pero el dinero solo era un reflejo de mi verdadera victoria. Había recuperado mi identidad. Lo más sorprendente fue darme cuenta de cómo mi cambio afectó todo a mi alrededor. Quienes antes me miraban con lástima, ahora me veían con admiración. Me miré al espejo y vi a una mujer completamente distinta a la que, meses atrás, lloraba en el suelo de la cocina, sintiendo que su vida se había acabado. No fue fácil. Tuve tropiezos, momentos en los que la inseguridad intentó frenarme, pero cada pequeña victoria me recordaba que iba por buen camino. No se trataba solo de dejar atrás a Samuel, sino de dejar atrás una versión de mí misma que aceptaba menos de lo que merecía. Hoy miro hacia atrás y veo que el día que descubrí la traición fue, en realidad, el punto de partida de mi transformación. Aprendí a poner límites, a no conformarme con migajas, a priorizarme. Siempre que alguien me pregunta si volvería atrás en el tiempo para evitar todo esto, digo que no, porque ese dolor fue el combustible que necesité para salir del abismo y construir la mejor versión de mí misma. Y ahora, cuando miro hacia el futuro, solo veo posibilidades, libertad y plenitud. Mi relación con el dinero también cambió por completo. Antes, me daba muchísimo miedo arriesgarme e invertir, porque creía que la seguridad provenía de tener a alguien a mi lado. Después de todo lo que pasé, me di cuenta de que la verdadera seguridad provenía de mí misma, de mi independencia financiera y emocional. Estudié inversiones, contraté a un mentor empresarial y abrí mi primera empresa, enfocada en ayudar a las mujeres a desarrollar su autoestima y autonomía. Fue entonces cuando encontré no solo prosperidad, sino también un verdadero propósito, algo que me hacía despertar feliz cada día. Con el tiempo, mi negocio se expandió de maneras que jamás imaginé. Empecé con pequeñas citas y cursos en línea, y en menos de 3 años, lideraba un equipo increíble con clientes de todo el país. Gané mi primer millón con honestidad, dedicación y enfoque, y esa fue una sensación indescriptible. No sé, trataba solo del dinero. Se trataba de demostrarme a mí mismo que era capaz de crear una vida extraordinaria por mi cuenta. Empecé a viajar a lugares con los que siempre había soñado, a conocer nuevas culturas y a vivir experiencias que antes parecían imposibles. Lo más gratificante fue darme cuenta de cuánto había cambiado por dentro. Antes era una mujer que aceptaba las migajas emocionales, que se reducía para encajar en la vida de alguien más. Después de todo esto, me convertí en una mujer consciente de mi valor, que elegía sabiamente a quién permitía entrar en mi vida. Las heridas sanaron, y hoy me recuerdan lo fuerte que fui para no rendirme. La soledad dejó de ser un castigo y se convirtió en un regalo, un espacio donde reconectaba conmigo misma. Samuel, con el tiempo, se convirtió en un simple nombre del pasado, sin ningún poder sobre mí. Ya no sentía rabia ni deseos de venganza, solo una silenciosa gratitud por haber escapado de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. Nunca más acepté menos de lo que merecía. Y lo más importante, nunca más tuve que mendigar afecto ni respeto. Forjé verdaderas amistades, forjé relaciones sinceras y, sobre todo, redescubrí a la mujer increíble que siempre había sido, pero que se había perdido en medio de tanto abandono. Al mirar atrás hoy, me doy cuenta de cuánto me costó pasar por todo eso para despertar a la mujer fuerte y resiliente que siempre he conocido. El dolor me enseñó a poner límites, a priorizarme y a reconocer las pequeñas dificultades emocionales que antes había ignorado. No fue un proceso fácil ni rápido, pero fue genuino. Y es esta transformación genuina la que llevo conmigo cada día, un recordatorio de que soy mucho más grande que cualquier situación difícil que enfrente. Mi mayor victoria no fue el éxito financiero, ni siquiera la libertad emocional. Fue la paz de despertar cada día sabiendo que estoy viviendo una vida que he construido con mis propias decisiones, sin necesidad de mirar atrás con arrepentimiento ni resentimiento. Me he convertido en una mujer que inspira a otras mujeres, que comparte su historia precisamente para que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé sin apoyo, ni sin ver una salida. Y por eso estoy aquí hoy, compartiendo todo esto. Con el tiempo, también aprendí a perdonar. No porque Samuel mereciera mi perdón, sino porque yo merecía liberarme de esa carga. Guardar rencor solo me hacía revivir el mismo dolor, mientras que perdonar me permitía seguir adelante con un corazón más ligero. No significa olvidar ni justificar lo sucedido, sino aceptar que algunas personas solo forman parte de nuestro pasado para enseñarnos valiosas lecciones. Y, sinceramente, comprender esto fue liberador. Las redes sociales,
que antes parecían una plataforma para exponerse y ser juzgadas, se convirtieron en una herramienta para conectar. Empecé a compartir fragmentos de mi trayectoria, sin máscara, mostrando no solo las victorias, sino también los momentos en que flaqueé, lloré y me cuestioné. Y fue increíble darme cuenta de cuánta gente podía identificarse, cuántas mujeres necesitaban saber que era posible empezar de nuevo, incluso después de una dolorosa caída. Este apoyo inesperado me motivó aún más a seguir adelante. Empecé a crear contenido sobre autoconfianza, nuevos comienzos e independencia emocional. Vi crecer a mi pequeña comunidad, con mujeres que comentaban cómo mi historia las inspiraba a dejar relaciones abusivas y a cuidarse. Cada mensaje que recibía era una confirmación de que mi dolor no había sido en vano, de que transformarlo en fuerza no solo era posible, sino necesario. Financieramente, el crecimiento también fue sorprendente. El negocio que empecé como outlet se convirtió en mi principal fuente de ingresos. Empecé a dar conferencias, a que me invitaran a eventos, y sin darme cuenta, había alcanzado una libertad financiera que jamás imaginé durante mis años con Samuel. No se trataba solo del dinero, sino del orgullo, que sentía por haberlo construido todo yo sola, desde cero. Hoy miro hacia atrás con una mezcla de gratitud y madurez. Gratitud porque ese dolor me despertó, me hizo abrir los ojos a quién era y quién quería ser. Madurez porque aprendí que nadie tiene derecho a menospreciarnos, a hacernos sentir menos de lo que realmente somos. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada duda fue el motor de mi transformación. No fue un proceso rápido, pero fue genuino y me transformó por completo. Y por eso hoy, comparto mi historia. Si estás pasando por un momento difícil, te sientes perdido después de una decepción o crees que no hay salida, quiero decirte que sí la hay. El dolor no define quién eres. Eres más fuerte de lo que crees y mereces ser feliz, estar en paz y ser pleno. Mi vida comenzó de nuevo cuando me elegí a mí mismo, y la tuya también puede comenzar de nuevo. Nunca subestimes el poder de empezar desde cero. No solo sobrevives, sino que floreces.